Es por eso que esta noche les quiero platicar acerca de la dermatitis atópica canina, que sería DAC, y el síndrome atópico cutáneo felino. Ahora, siempre que yo hago presentaciones para ustedes, médicos, colegas, Tim, me baso en bibliografía. Y aquí lo que podemos ver y pueden cotejar esta información, la puedo revisar, es el manual de dermatología canina y felina, Canine and Feline Dermatology, la tercera edición del Real Colegio de Médicos Veterinarios o la Asociación Real de Médicos Veterinarios de Gran Bretaña o Británica. Ahora, justo, iniciemos la presentación, Tim, médicos. ¿Qué hay de nuevo con la dermatitis atópica, perdón, canina y felina? Hablando del síndrome atópico cutáneo felino. Primero, recordemos que en gatos lo llamaremos o tendremos esta relación, hablando del síndrome atópico cutáneo felino, puesto que no nada más se ve afectada, involucrada la piel, el tejido, sino que también tenemos su relación con un cuadro gastrointestinal y también con un cuadro respiratorio masculino. Y ustedes me dirán, Doc, pero nada más es referente a los gatos. También los perros pueden manifestar este tipo de simbología. Es correcto. Pero recordemos que ahorita estamos respetando qué nomenclatura. Ok, ahora, para conocer qué es lo anormal, hay que recordar qué es lo normal. Y veamos la anatomía de la piel en este corte, tomando en cuenta la epidermis, dermis, endodermis, junto con el tejido graso, los capilares serían arteriolas, vénulas, el folículo piloso, la glándula sebácea, la glándula sudorípara y también, ¿quién? Los melanocitos. Pero ahora, quiero que recordemos cuáles son los componentes o los estratos de la epidermis. Perfecto, el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal, la línea de transición que divide epidermis de la dermis y justo aquí les marco la dermis. Y ahora veamos la realidad específica. Queratinocitos, célula de Langerhans, que recuerden que nos apoyan como presentadoras de qué? Antígenos. Célula de Merkel, el melanocito. Tenemos la célula, o perdón, la célula táctil, que va bueno, siendo parte de la neurona sensorial. Que recuerden que junto con la célula de Merkel nos apoya para tener un impulso nervioso adecuado, poder captar la información del medio ambiente, transmitirla y codificar, traducirla a información, tomando en cuenta el estímulo nervioso. Y ahora, importante y parte de una información, bueno, global. Recuerden que alguna literatura marca que carnívoros o depredadores, como con un enfoque estricto, tienen un gran acúmulo de células de Merkel. ¿Para qué? Para que puedan, al momento de estar cazando, y que literalmente están siendo estimulados o a liberación de catecolaminas como adrenalina, entonces o más bien tengan la capacidad, una mayor capacidad, perdónenme, referente al sentido de que el tacto, haciéndolos más eficientes al momento de cazar. Justo aquí les pongo un estudio clínico, Veterinary Pathology, algo que a su servidor le fascina, la patología veterinaria y marca Clinical and Pathologic Study of Feline Merkel Cell Carcinoma. Entonces, no nada más es que los felinos, los grandes félidos, bueno, obviamente hablando de Felis catus, pero Panthera tigris, Panthera licaon, etcétera, tienen un incremento de las células de Merkel, sí, pero también puede haber que un carcinoma de células de Merkel. Y pues ahora sí, si en algún momento tuviésemos la oportunidad, me invitasen o lo podemos revisar, yo con gusto les puedo presentar o podríamos desarrollar una presentación que el servidor tiene acerca de este tipo de neoplasias, por llamarlas así, exóticas, únicas, no tan comunes. Y aquí les dejo justo la dirección del journal o del paper el cual estamos platicando. Pero bueno, esto es un agregado. Ahora, ya vimos cuáles son las partes de la piel, epidermis, dermis, endodermis, también lo que son los estratos de la epidermis, el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal,
la membrana basal, tomando en cuenta la línea de transición, división entre epidermis y dermis, pero acuérdense también de quién. Veamos estos cuadritos azules y estos cuadritos verdes. Cuadritos azules, hemidesmosoma, que mantienen literalmente las células unidas a quién, a la membrana basal. Pero también tenemos a quién, a los desmosomas y a los corneodesmosomas. Y recuerden que estos desmosomas a nivel del estrato córneo son parte integral, básica y fundamental para mantener esta barrera física cerrada en óptimas condiciones, que no nada más se pierda agua, sino que no permitamos la entrada de alérgenos o de antígenos, que esta condición que les estoy mencionando, tomen nota, apúntenlo, grábenlo, es parte de literalmente las condiciones que van a predisponer o una falla en este nivel para que se pueda desarrollar la dermatitis atópica o el síndrome atópico cutáneo felino, que tengamos esta falla hablando o relacionada con los desmosomas, que no haya coalescencia, también hablando o relacionado con las ceramidas, perdón, y que antígenos o partículas extrañas puedan ingresar a través de esta barrera física. Listo, entonces ya de lo que hemos platicado, vamos a, ya tomemos camino para platicar de la dermatitis atópica canina y el síndrome atópico cutáneo felino. Y aquí tenemos algunos patrones de lesión. Perfecto. Ahora, ¿qué es la dermatitis atópica canina y el síndrome atópico cutáneo felino? Hay que recordar lo que nosotros veíamos en la universidad, Tim, médicos, colegas. Nosotros sabíamos que teníamos una hipersensibilidad o una alergia, hipersensibilidad tipo 1. Ok, esa alergia normalmente se relaciona, se relaciona, nos comentaban, a la producción de qué? De inmunoglobulinas. En esta condición, ¿cuál es la inmunoglobulina? Que se relaciona con un cuadro alérgico, una hipersensibilidad tipo 1, la producción de IgEs. Justo siendo la dermatitis atópica o el síndrome atópico cutáneo felino una dermatopatía alérgica, prurítica e inflamatoria. Importante, como se los marco aquí, con base genética, tomando en cuenta también triggers o disparadores o gatillos, pero también relacionada a ciertas razas que ahora los veremos. Ok, y aquí les pongo justo la estructura de la inmunoglobulina E, tomando en cuenta su cadena ligera, su cadena pesada y todos los demás componentes que van a generar o nos dan la estructura de la IgE, tomando en cuenta, inmunoglobulina o este anticuerpo, la estructura del anticuerpo. Ahora, como lo hemos platicado, Tim, quiero que veamos este esquema para que repasemos un poquito y literalmente poder marcar puntos importantes que desplegaremos referente a la patogenia o fisiopatología de la dermatitis atópica canina o el síndrome atópico cutáneo felino. Quedamos entonces que nosotros tendríamos una sensibilización. Aquí tendríamos la piel. Importante, quedamos que el paciente, cuando un cuadro se relaciona a la dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino, tenemos una pérdida o un déficit en la integridad de esa barrera física, tomando en cuenta la piel, relacionado normalmente con esa coalescencia, y lo platicamos cuando presentamos a quién, desmosomas, hemidesmosomas, etcétera. Entonces, este alérgeno, esta partícula, puede ingresar. Y tenemos a quién, a la célula presentadora de antígeno, que quedamos que es la célula de Langerhans. Perfecto. Y de ahí tenemos a quién. Acuérdense y siempre denle un peso específico y no lo echemos en saco roto a esta querida célula, que es el linfocito cooperador tipo 2. Este querido amigo juega un rol importantísimo en la producción de sustancias, citoquinas, citocinas, pero hablando de una interleucina, que se las presentaré más adelante, que es la que literalmente nos genera cefaleas, hablando del diagnóstico y el control de esta patología. Y esta interleucina se llama interleucina 31. Perfecto. Este linfocito cooperador tipo 2 más el linfocito B, tendríamos como tal la producción de ¿qué? De IgE.
es. Pero también tomando en cuenta que puede seguir, o podríamos tener, seguiríamos, perdón, teniendo exposición al alérgeno, o que estimulando que la degranulación, perdón, de los mastocitos. Y ahí es lo que nosotros sabíamos hasta hace tiempo, porque también esta degranulación de mastocitos tendríamos que una producción de histamina, que en el ser humano hay condiciones que se relacionan a esta degranulación de mastocitos, producción de histamina, como son que asma. Y ya lo platicamos que este asma se comparte con quién, con el síndrome atópico cutáneo felino, fiebre del heno, perdón, y también urticaria. Se los platicaba. Muchas veces los alérgenos son medioambientales. También estos alérgenos medioambientales, más este déficit, hablando, o esta alteración, hablando de la epidermis o su coalescencia, debido a que literalmente estos, bueno, bueno, en este estrato, mil disculpas, pues este estrato permite la entrada del alérgeno. También hay que tomar en cuenta que justo estos alérgenos medioambientales van a relacionarse para que esta patología se perpetúe. Pero ¿cuáles podrán ser ejemplos de estos alérgenos medioambientales? Ok, mites, estaremos hablando ácaros, polen, molds, también tomando en cuenta hongos o algún, pues sí, hongos como tal, alérgenos tomando en cuenta el alimento, fleas, que estaremos hablando de pulgas, tenemos también bacterias, que recuerden que una etiología bacteriana muy importante de la dermatología, debemos mencionar a Staphylococcus pseudo intermedios, bacteria gram positiva. Y también levaduras como quién, Malassezia pachydermatis. Y en esta, cuando hablamos tanto de bacterias como de levaduras, también son etiologías que sabemos debemos de controlar para que el cuadro o signología referente a la dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino no se siga complicando, ni tampoco reincidiendo. Entonces, justo por eso les presento esta información referente a los alérgenos medioambientales, cuáles pueden ser y cómo influyen en la patogénesis o en la patogenia o fisiopatología de la dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino, y revisaremos justo esa fisiopatología más adelante. ¿Qué creen? Toda esta información que les presentaré, Tim, y justo tomando en cuenta que me están escuchando, muchísimas gracias, en distintas latitudes de este globo terráqueo, es de manera global. Por eso es que justo les marco, o más bien les presento este MapMundi. Y vean, el mercado de la dermatitis atópica canina, que se relaciona mucho con el síndrome atópico cutáneo felino. Pero vean, en este azul rey, si lo puedo ver así, son regiones con alta incidencia de la patología. Este tipo de azul, como azul cielo, una incidencia mediana. Y una incidencia baja, este azul un poquito más tenue, como color agua. Y miren, ¿en dónde se encuentra, no, en dónde se encuentra, perdón, Norteamérica? Una incidencia media. Pero hablando de Asia, Oceanía, es una incidencia alta. Tim, observación importante. Tomando en cuenta en Asia, vean, estamos casi, bueno, tomando en cuenta al mismo nivel, o están, bueno, ¿cómo decirlo? Podríamos compartir la misma mm, ubicación, casi en el globo terráqueo, tomando en cuenta latitud y longitud, si lo estaremos hablando así. Pero bueno, ok, no hay tanta diferencia, pero cuando hablamos de Asia, China, India, todo ello, tenemos una alta incidencia. ¿Por qué? Recordemos, porque hay un mayor número de pacientes en esta zona a comparación de Norteamérica. Eso es muy importante. Entonces, nosotros en Norteamérica tenemos una incidencia mediana, no tanto porque a lo mejor la patología no se presente, sino que a veces, ¿qué pasa? Está subdiagnosticada.
y también enfocado y relacionado al número de pacientes que podemos alcanzar. Porque en un ejemplo, México y Centroamérica, que se considera economías en crecimiento o en desarrollo, pues también la población de perritos o felinos que no tienen atención médico-veterinaria es un factor muy importante. Entonces, justo lo que les marco aquí, aproximadamente el 10% de la población canina y felina mundial que registra visita al médico veterinario zootecnista es reportada o se relaciona con un cuadro de dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino. Ahora, veamos la definición de atopia. Es una predisposición inherente del cuerpo del paciente a formar ¿qué? Anticuerpos, pero ¿cuáles? IgE, inmunoglobulina E, que son alérgenos específicos. Ahora, Tim, recuerden esto. Esto era parte de la información que nos presentaban antes o que nosotros la adquiríamos en la escuela, en la universidad, durante la cátedra. Pero ahora se sabe que hay pacientes que pueden tener o cuadros relacionados a dermatitis atópica canina, que también estamos viendo síndrome atópico cutáneo felino, que pueda haber producción de IgEs y que tengan toda la signología clínica, hablando de un prurito exacerbado, etcétera, como también puede haber pacientes que a nivel sérico no haya producción o no haya niveles elevados de IgEs, pero que tengan toda la signología, tomando en cuenta ese prurito exacerbado, ese malestar, ese inconfort, que literalmente se rascan hasta mutilarse, pero insisto, en este tipo de pacientes puede que no haya una elevación tomando en cuenta los niveles séricos de qué? De IgEs. Y justo para cerrar el siguiente párrafo, les marco que puede haber pacientes clínicamente sanos que tengan producción de anticuerpos IgE alérgeno específicos. Y esto ahorita se los desplegaré. En la actualidad, ha habido cambios en la nomenclatura hablando de la dermatitis atópica y ahora un poquito de la dermatitis alérgica. Pero bueno, cambio de la nomenclatura, primero fue dermatitis alérgica por inhalación a dermatitis atópica. Dermatitis atópica canina, haré hincapié en este punto nada más, similar a quién, al eczema atópico humano. Y cuando les toca el punto de dermatitis alérgica por inhalación, recuerden, ya lo platicamos, los alérgenos pueden ingresar al cuerpo tomando en cuenta la fisiopatología de la dermatitis atópica canina, síndrome atópico cutáneo felino, a nivel transdérmico. Por esta condición, hablando de la epidermis, de estos queratinocitos, no hay coalescencia, falla hablando o alteración hablando de desmosomas, hemidesmosomas relacionado con las ceramidas, para que entonces justo este alérgeno pueda atravesar esta barrera física. Pero también los alérgenos, ¿cómo pueden entrar al organismo? Y aparte la vía percutánea, inhalación o también vía oral. Pero recuerden que la mayor, y no tanto la mayor, la forma más fácil por la cual un alérgeno puede ingresar al cuerpo es por la vía percutánea o transcutánea. ¿Qué debemos considerar, Tim, médicos, para poder realizar siempre un diagnóstico asertivo? Y recuerden que en este tipo de pacientes, tomando en cuenta un diagnóstico asertivo, también es un tratamiento de manera integral, multimodal. Primero, Tim, por favor, tómenle foto, cópienlo, lo que ustedes decidan a este protocolo de descarte para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico referente a dermatitis atópica, síndrome atópico cutáneo felino. Paso 1. Tener al paciente con historia clínica y lo más importante, signos relacionados con la enfermedad. Tomando en cuenta este punto, se tienen que descartar que ectoparásitos, piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, hasta cuadros de miasis, no hay ningún problema, pero hay que descartarlos y siempre hay que descartarlos en base a qué, a pruebas, microscopía, lo que ustedes decidan.
¿va? Pero siempre basarlo en pruebas. Listo. Se descarta la presencia de ectoparásitos y si aún continúa el prurito, se debe descartar la infección. ¿Por parte de quién? Bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y levaduras. Y ya les había platicado, bacteria gram positiva muy importante de dermatología humana y veterinaria, porque es la que más se aísla, hablando, bueno, es la que más se aísla y también tomando pruebas como citología, etcétera, todas ellas, estaremos hablando de Staphylococcus pseudo intermedios, gram positiva y también descartar o controlar a quién, Malassezia pachydermatis, levadura. Ahora, ya habiendo iniciado el tratamiento después de haber realizado las pruebas, y aún así el paciente continúa con prurito, se debe de descartar una reacción adversa a quién, al alimento. Literalmente iniciar un protocolo de eliminación o cambio de dieta de manera gradual, no de golpe, usando dietas que hipoalergénicas, hipoallergenic, analergenic o haciendo el cambio de proteína tomando en cuenta las tablas, escalas que ustedes bien conocen o que han visto, enfocado a cuáles son bueno, el orden de las proteínas, tomando en cuenta qué tanta o qué tan alergizantes pudieran ser, siendo este orden. Primero, bovino, cerdo, pollo, pescado y después las proteínas que han sido hidrolizadas. Ahora, si ya después de que hicimos todo este protocolo de descarte y el paciente siguiese con prurito y seguimos con bueno, con signos clínicos, todo ello, ya podríamos decir que el paciente o esta simbología se relaciona a un cuadro de dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino. Y en síndrome atópico cutáneo felino, parte de los signos son a nivel respiratorio y también gastrointestinal. Y ahora sabemos que en este punto ya tenemos distintos protocolos para iniciar el tratamiento a un paciente que se relaciona con este diagnóstico. Siempre, Tim, muy importante, tomando en cuenta el punto 2, siempre tienen que realizar el protocolo de descarte, tomando en cuenta los 5 pasos. No se recomienda que hagamos pruebas de intraderma reacción o literalmente detección puesta determinación de antígeno, siendo el paso 1, puesto que este tipo de pruebas, 1, pueden arrojar falsos positivos y 2, no se pueden realizar ni en todos los pacientes y es difícil realizar en el caso de felinos. Entonces, tómelo en cuenta. Antes de realizar pruebas de intradermorreacción para justo la determinación del alérgeno, lo más importante es realizar ¿qué? Nuestro protocolo de descarte. Aquí les marco, justo si gustan copiarlo, tomarle foto, cómo se debe de realizar, tomando en cuenta desde el protocolo de descarte hasta llegar justo a las pruebas de intradermorreacción para la determinación del alérgeno. Cómo se debe realizar de manera adecuada, lo pueden revisar en este link, tomando en cuenta Canada West Veterinary Specialists. Entonces ahí lo podrían revisar. Listo, entonces ya se los había platicado y referente al punto 3. Tomando en cuenta esta alteración que tenemos a nivel de la epidermis, esta condición que permite la entrada de alérgenos debido a una falla o características no adecuadas o no deseables referente a los desmosomas, hemidesmosomas, todo ello, entonces también este paciente ya con esta condición de prurito, y tomando en cuenta la tendencia de la enfermedad, se complicará con quién, con etiologías, con microorganismos, hablando de quién, Staphylococcus pseudointermedios y Malassezia pachydermatis. Y con esto estaríamos justo presentando, desplegando, desarrollando la presentación clásica de dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino, debido a la producción de IgS.
Aquí que podemos ver, ok, primero tenemos esta lesión con una alopecia muy marcada, o si lo quieren ver, hipotriquia, descamación activa, bordes redondeados, la lesión ya tiende a ser difusa, seguramente inició siendo focal y extremadamente pruriginosa. Y veamos aquí que podemos ver este acúmulo de bacterias que tenían forma de racimos de uvas. Y esta forma de racimos de uvas se relaciona con quién? Con Staphylococcus, normalmente Staphylococcus pseudo intermedios. Y aquí lo cerramos. También un paciente con lesiones, con alopecia, hipotriquia también, pero hay liquenificación. Y aquí a quién vimos. Miren, a esta celularidad que parece una chanclita, siendo quién? Malacesia pachydermatis, tomando en cuenta la citología y estas imágenes de microscopía, pero a 100x. Ok, tendríamos ciertas variantes, hablando de la dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino. Veamos. Perfecto, ya quedamos que ha habido cambios en la nomenclatura. Nueva variante descrita que sería, similar a la dermatitis atópica intrínseca en humanos. Y vean, aquí lo que les marca o lo que les quiero decir, lo que les quiero presentar, es lo que ya habíamos platicado anteriormente. Que hay presentaciones, o más bien la clasificación referente a dermatitis atópica canina, síndrome atópico cutáneo felino, puede haber pacientes que manifiesten toda la signología clínica sin un incremento sérico ¿de qué? De IgS. No hay presencia de IgS, pero tenemos toda la signología clínica. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Entonces, justo se los vuelvo a marcar. Pacientes caninos, bueno, cánidos y félidos, caninos y felinos, que tienen todos los signos clínicos, pero literalmente no hay evidencia de esta hipersensibilidad mediada por IgS. Caninos y felinos afectados que dan resultados negativos a pruebas intradérmicas. Por eso les decía que las pruebas de intradermorreacción no pueden ser la primera opción. Repito, niveles nulos o bajos hablando de IgS, tomando en cuenta las características del paciente, y vean aquí algo muy importante, no se tiene respuesta a dietas hipoalergénicas. Médicos, ¿cuántas veces ustedes tienen pacientes que a lo mejor no realizamos el protocolo de manera completa, de manera adecuada, pero que ya se hizo el cambio de dieta y aún así reincide el prurito, reincide la alopecia, reincide la hipotriquia, reincide esa pioderma superficial o profunda, todo ello hasta la presentación con las presentaciones seborreicas? Entonces, es muy importante debido a lo que les acabo de platicar, tomando en cuenta que justo este tipo de pacientes seguramente están manifestando la signología clínica, pero sin este incremento, hablando de quién, de inmunoglobulina E, IgS. Si gustan, pueden buscar este artículo, aquí se los marco, que es del 2014, que sería Anton Sibegen, es un estudio hablando de las mejores dietas hipoalergénicas. Sí, no nos vayamos tanto a las marcas, todo ello. Recuerden el enfoque de la dieta. ¿Cuál es la dieta más adecuada para el paciente, tomando en cuenta si requiero cambiar el origen de la proteína? Si el paciente manifestó esta reacción cuando estaba siendo alimentado por pollo, hay que estarlo cambiando, o bueno, sus productos de pollo, hay que cambiarlo a pescado. Si no fue reactivo al pescado, se puede cambiar una dieta liofilizada con proteínas liofilizadas, hipoalergenic, analergenic, y también obviamente apoyándose de ciertos fármacos. Pero siempre busquemos la mejor opción para el paciente, siempre, siempre, siempre en un manejo y un enfoque integral, multimodal, multiflancos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que un paciente manifiesta toda la signología clínica, pero no hay una elevación o un incremento de las inmunoglobulinas E, nosotros hablaremos que es una pseudodermatitis atópica. Y esta condición de pseudodermatitis atópica
sí tiene una predisposición racial. Bulldog francés y otro ejemplo, ¿quién es? Bichon Frise. Entonces, médicos, eso también será muy importante para que yo, en estas razas que normalmente tenemos tanto problema a nivel dermatológico, y entonces nosotros nos desesperamos porque ya descartamos ectoparásitos, ya controlamos la pioderma superficial y profunda, ya controlamos a los dermatofitos, pero nuestra querida dieta no funciona. ¿Qué es lo que tengo que agregar al tratamiento? ¿Cómo es que lo tengo que manejar? E insisto más en este tipo de razas, bulldog francés, bulldog inglés, etcétera. Y también tenemos al Bichon Frise. Gatos también tendríamos alguna predisposición racial, hablando de pseudodermatitis atópica o síndrome atópico cutáneo felino. Sí, abisinio, somalí, osicat, siamés, persa, Maine Coon, Devon Rex y también los himalayos. ¿Qué creen? Pacientes con pseudodermatitis atópica, este paciente que tiene toda la psicología clínica, pero no manifiesta, hablando de las pruebas, un incremento de IgEs, tiene una menor respuesta al tratamiento. ¿Con quién? Con ciclosporina, nuestro querido inmunomodulador que ahora ha generado cierta tendencia y es como primera elección para muchas patologías. Ahora, tómenle foto, cópienlo, lo que ustedes quieran, team, médicos. Esto literalmente son fármacos para controlar el prurito en quién? En gatos. Acetoprina, ciclosporina, que aquí también lo tenemos. Y miren, ciclosporina, dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso, vía oral cada 12 a 24 horas. La duración del tratamiento dependerá del médico veterinario, pero normalmente de 5 a 10 días como mínimo. Pero veamos efectos secundarios: inapetencia, vómito, diarrea, hiperplasia gingival. Y aquí es justo lo que yo quiero que siempre tomen en cuenta cuando les digo que el tratamiento debe de ser de manera integral, y más cuando hablamos de los félidos, de los felinos, que debe ser cat friendly. La ciclosporina es un excelente fármaco, un excelente inmunomodulador, perdón. Nada más hay que saberlo usar. Y si sabemos que a lo mejor nuestro paciente, por esta condición de síndrome atópico cutáneo felino, ya manifestó cuadro gastrointestinal, está en un cuadro de anorexia, desafortunadamente sabemos que el paciente félido, después de 32 horas que no esté comiendo, puede generar hígado graso, lipidosis o estatosis hepática, y eso es algo bastante grave. Pues hay que tomar en cuenta con qué debo de aplicar la ciclosporina aparte, justo para controlar o no exacerbar el daño hepático, esa hiperclorhidria, perdón, o el hecho que podamos tener vómito, ¿no? O exacerbar justo el cuadro gastrointestinal de la diarrea. Entonces, es importante saber, insisto, qué tratamiento de manera integral vamos a iniciar. Ok, ahora, eso fue lo que platicamos referente a la pseudodermatitis atópica. No se preocupen, más adelante justo tenemos esta unión o veremos cómo se cruzan los caminos para entonces brindar el tratamiento ideal para estos pacientes con pseudodermatitis atópica, todo relacionado a dermatitis atópica canina, síndrome atópico cutáneo felino, la actualización. Y veamos, justo les platicaba. Muchas veces los triggers o los detonantes que se relacionan con la dermatitis atópica canina o el síndrome atópico cutáneo felino también se relacionan con quién? Con la hipersensibilidad al alimento. Y estamos hablando que cada 20 de 100 perros están o tienen una hipersensibilidad o una reacción adversa al alimento, y eso me está detonando o se relaciona directamente con la dermatitis atópica canina o con el síndrome atópico cutáneo felino. Estaremos hablando 20 de cada 100 perros o 2 de cada 10. Ok, bueno, y también en gatos. Factores que se relacionan con la dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino. Ya quedamos que hay predisposición racial, este factor genético. Hablando de perros, como quien
Golden y Labrador Retriever, Pitbull Terriers, Pastor Alemán, Bulldog Inglés, Boxer, Pug, Setter Irlandés, Dálmata. Y aquí faltó una raza, nuestros queridos pacientes F1, criollos o mestizos, puesto que ahorita ya hay una mayor población de estos pequeñitos. Y hablando de los felinos, abisinio, somalí, Osicat, siamés, persa, Maine Coon, Devon Rex, himalayo y también los domésticos. Doméstico americano, doméstico mexicano o también el doméstico europeo. Tim, pregunta importante y seguramente ya les tuvo que haber surgido y seguramente me harán la pregunta o la observación al final. ¿Existirá un factor eh, hablando del sexual o tendrá la presentación de la dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino será mayor en machos o en hembras? La respuesta, pues, es sencilla. Hembras. ¿Por qué? Por la influencia hormonal. Estaremos hablando de las hormonas esteroidales, estrógeno, progesterona, que generan cuadros de linfopenia. Y desafortunadamente ahí es cuando ciertos patógenos, cuando estaremos hablando de Staphylococcus pseudointermedius, hablando hasta del ingreso de cualquier patógeno, tomando en cuenta este déficit, hablando de la epidermis de estos pacientes, pero que también proliferan, o es más fácil que proliferen, perdón, patógenos como Staphylococcus pseudointermedius y ¿quién? Malassezia pachydermatis. Entonces sí, hay una predisposición por, hablando de quién, de las hembras, debido a las hormonas esteroidales, estrógeno, progesterona. Condiciones raciales, ok. Es mucho más común que tengamos cierto tipo de lesiones, hablando de la dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino, cuando hay puntos importantes hablando de la anatomía o hablando de la raza de nuestros pacientes, como pueden boxer, bulldog francés. Estaremos hablando de lesiones como urticaria, otitis, tomando en cuenta otitis externa, que después puede ser otitis media, o también cuadros de blefaritis. Y en este punto también no podemos dejar a un lado a razas de gatos que también sean braquicéfalas, como puede ser quién, el persa. Y ese persa que normalmente lo hemos visto o se le conoce con un patrón cutáneo que sería cara sucia, un patrón de cabeza y cuello. West Highland, también infecciones por levaduras, hablando de quién, Malassezia palmatis y también seborrea oleosa, etcétera. Y algo bien bonito, se los pongo aquí. Pastor alemán, lesiones en codos, tórax, miembro posterior, cojinetes. Quiero que se queden en este punto, Tim, médicos, cojinetes. Cuando tenemos una lesión en cojinete, palmar o plantar, que tenemos una descamación activa, todo ello, pero que a lo mejor tuviésemos un cuadro de leucodermia, ¿de qué otra patología podríamos estar platicando? Justo lo que ustedes pensaron, patologías autoinmunes como lupus, pénfigo, etcétera, ¿no? Entonces también es muy importante que sepamos realizar un diagnóstico asertivo en base a pruebas, realizando, bueno, desde tomando en cuenta la reseña, anamnesis, exploración general, exploración especial, las pruebas de laboratorio, tomando en cuenta también si requieren pruebas de gabinete, etcétera, pero para que tengamos toda la información y justo ser asertivos en nuestro diagnóstico. Factor medioambiental, ya lo platicamos, claro que tiene que haber una relación, pero es importante siempre estimular en nuestros cachorros, caninos, felinos, una tolerancia inmunológica. Tim, no estoy diciendo que desde que llegue el paciente, sí, claro, el paciente cachorro recién destetado, un destete óptimo al mes y medio, pueda salir y hacer su vida normal en la calle. No, claro que no. Es justo esta tolerancia inmunológica tomando en cuenta el protocolo de desparasitación y vacunación, y de preferencia que esté completo o por terminar, para que entonces pueda ser expuesto a condiciones medioambientales y promover ¿qué? La tolerancia inmunológica. Ahora, a lo que todos llegamos, y lo que ustedes seguramente estaban ansiosos, deseosos, que ya les pudiese presentar, la actualización en la fisiopatología de la dermatitis atópica canina y el síndrome atópico cutáneo felino. Quedamos.
Primero, el paciente con dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino, lo que sabíamos es que primero tiene este déficit, esta anomalía o esta condición anómala a nivel de la epidermis, por la cual esos queratinocitos no tienen coalescencia. Debido a esta alteración, falta, lo que ustedes quieran ver, hablando de quién, desmosomas o midesmosomas. Esto permite la entrada del alérgeno y ese alérgeno genera una reacción y quedamos que esa reacción va súper relacionada principalmente a la producción de ¿qué? De IgEs y a la degranulación de quién? De nuestros queridos mastocitos y la producción de ¿qué? De histamina. Y miren, aquí a quién tenemos. ¿Quién se acuerda de esta raza? Pues sí, de hecho tenemos un paciente de raza Bengal. Pero, Tim, ¿es normal que el Bengal sea de color blanco? Ah, no, creo que no. Este pacientito tiene una patología, bueno, una patología congénita, que sería ¿qué? Albinismo. Ahora, ya que recordamos al mastocito, justo ya lo vimos que lo más importante es que tendríamos la producción de ¿quién? De histamina. Justo, ¿cuál es la estructura o puntos importantes del mastocito? Receptor, hablando de las IgEs, literalmente cuando se acopla el antígeno, su degranulación y la liberación de ¿quién? De histamina. Y aquí tenemos a quién, a los mastocitos, bueno, literalmente vistos en el microscopio. Vemos a los mastocitos y también aquí en algunos eritrocitos. Ahora, ya lo vimos que tanto los mastocitos, primero IgEs, y también los mastocitos se relacionan directamente con la simbología clínica de la dermatitis atópica canina y el síndrome atópico cutáneo felino. Pero ahora, ¿cuál es lo importante o qué es lo que debemos de retomar enfocado a esta actualización? Lo que les había platicado, Tim, la presencia de quién? De los linfocitos cooperadores tipo 2, que quedamos que esos linfocitos cooperadores tipo 2 van a producir citoquinas y una interleucina, que se llama ¿qué? Aquí lo tenemos. Vean qué bonito esquema. Déficit hablando de la estructura de la epidermis, ingreso del antígeno, célula de Langerhans presentadora de antígenos, lo lleva al linfonodo más próximo y ahí tenemos al linfocito cooperador, cero, el linfocito cooperador. Pero después tenemos al linfocito cooperador tipo 2 que produce la interleucina 31. Y esta querida interleucina 31, Tim, es la que genera toda la sensación de comezón. Por eso, si no controlamos a esta célula y literalmente esta citoquina, esta interleucina, el prurito continúa. Entonces, ustedes cuando usan ciclosporina, prednisolona, betametasona, es más, ¿cuáles nos faltan? Bueno, como tal, corticosteroides, van a controlar toda esta cascada de inflamación o toda la cascada de inflamación, perfecto, pero no estamos controlando a quién, a la interleucina 31. Y aquí también se me olvidaba mencionar a nuestro querido inmunomodulador como la ciclosporina. Entonces, ¿qué puedo hacer para que justo con este tratamiento a base, corticosteroides, inmunomoduladores como la ciclosporina, antibióticos, antimicóticos, etcétera, qué debo de hacer para controlar a esta interleucina 31, tomando en cuenta que es la base de cómo se me va a complicar la signología de la dermatitis atópica canina y el síndrome atópico cutáneo felino, puesto que si el prurito sigue, el paciente se sigue rascando, se automutila y vuelven a proliferar los patógenos y es vicioso. Entonces, es lo que quiero que se lleven. La base del tratamiento no debe ser nada más para controlar la inflamación, sino controlar ese prurito de raíz que continúa siendo la entrada o el punto importante para que entonces estos patógenos reincidan. ¿Hablando de qué? ¿Hablando de quién? De Staphylococcus pseudointermedios y también Malassezia pachydermatis. Entonces, habrá liberación de quién? De citoquinas proinflamatorias que exacerban o son la llave, perdón, de la respuesta alérgica. Entonces, ya lo platicamos, que los linfocitos cooperadores tipo 2 producirán una citoquina que ¿quién es? La interleucina 31, que es la que nos genera todo lo que podemos ver
cuando tenemos pacientes con crisis pruriginosas. Y miren, justo aquí les marco el esquema de cómo se desarrolla o todo, ¿cómo puedo decir? El esquema relacionado al prurito o a la comezón, cómo lo interpreta el encéfalo, pero vean aquí desde el punto importante que tenemos la proliferación o algunas etiologías, tendríamos que el paciente se rasca, pero veamos toda esta relación con las células de la inflamación y vean quién está aquí, nuestra querida interleucina 31, justo con esta relación de prurito interpretado por quién, por el encéfalo. Entonces, tomando en cuenta estas citoquinas inflamatorias, tienen una relación súper importante con un sistema o con enzimas de relación, bueno, las enzimas Janus quinasa o el sistema JAK. Ahora es importante y justo es cuando debemos de tomar en cuenta toda la información que hemos recibido y que muchos ya tenemos esta actualización en tratamientos, porque tenemos ya fármacos que bloquean este sistema o bloquean las enzimas JAK, que son, de hecho, Loquibemab, perdón, y oclacitinib. Y veamos justo cómo trabaja o lo que habíamos estado platicando acerca de este sistema a base de enzimas JAK, que lo que va a generar es justo la transcripción de genes, pero involucrados con la migración y proliferación de qué? De células inflamatorias, citoquinas, interleucina 31. Entonces, todo lo que les acabo de presentar, Jim, va enfocado a hacer más eficiente el tratamiento por ese punto anterior que quedamos, que lo más importante del manejo integral del paciente que ya diagnosticamos, después de hacer un protocolo de descarte en base a pruebas y fue diagnosticado con dermatitis atópica canina, lo que se tiene que hacer es realizar este tratamiento más eficiente, sí controlando esa inflamación, pero controlando la producción de interleucina 31 y opciones como quién, oclacitinib, Loquibemab. Aquí también les pongo que pacientes con dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino, aparte de esta condición, esta anomalía, esta deficiencia en la epidermis, hablando de los desmosomas, tienen desbalance de qué? Ceramidas en el estrato córneo, ácidos grasos y también colesterol. Por eso es esencial el manejo nutricional óptimo de estos pacientes. ¿Con qué? Sí, con ceramidas, tratamiento tópico, tomando en cuenta el control de ectoparásitos, también de, insisto, de bacterias, de levaduras, de hongos y justo importante, después, perdón, ácidos grasos, omega 3, omega 6 y omega 9. Ahora, hay algo muy importante que también debemos recordar. Estafilococos pseudointermedios, al igual que malacesia, no nada más por su presencia o por el hecho que se presente a nivel de piel o que lo esté complicando este tipo de patología, tiene distintas formas de hacer daño. Y una de las primeras formas es que Staphylococcus pseudointermedius genera proteasas, ¿sale? Entonces, literal, esas enzimas que van a generar literalmente van a desdoblar las proteínas y degeneran la barrera cutánea. Esa es una de las formas que Staphylococcus pseudointermedius puede generar y exacerbar el daño a la piel. Perfecto. Y ya lo hemos platicado, Tim, para cerrar con este párrafo, la mayoría de los alérgenos como ingresan vía transcutánea o percutánea y esto se relaciona con la cascada inflamatoria, pero también con la pérdida de agua. Ya quedamos cuáles son las dos etiologías más importantes, hablando de dermatología humana, canina y felina, pero importantes cuando estamos platicando de dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino, Staphylococcus pseudointermedius y Malassezia pachydermatis. Y aquí justamente tenemos a nuestras queridas etiologías, tomando en cuenta este tipo de lesiones, la proliferación de Staphylococcus pseudointermedius, cuando se agrupan en forma de racimo de uvas, y nuestra querida chancla, hablando de Malassezia pachydermatis. Entonces,
Ya les platicaba. Regresemos al punto de cómo genera daño Staphylococcus pseudointermedius. Primero, se adhiere y se multiplica, pero también debemos de recordar que en este punto que Staphylococcus pseudointermedius, aparte que se adhiere y se multiplica a nivel de la piel, tenemos el defecto a nivel de la piel de la barrera de la protección lípida cutánea en pacientes con dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino. La presentación de un desorden en la queratinización de la piel, hablando de seborrea seca, seborrea húmeda, seborrea mixta, también es un punto importante relacionado con la presentación de dermatitis atópica canina y síndrome atópico cutáneo felino. Pero en este punto, hablando de enfermedad dermatológica seborreica secundaria, ¿quién proliferaría? Malacesia paquidermatis. Hiperhidrosis. Sí, ahí le pongo asteriscos por algo. Hiperhidrosis es cuando un paciente, hablando de los humanos, suda demasiado. Nuestros pacientes no es que suden, y sí sudan, tomando en cuenta la narina, cojinetes palmares, cojinetes plantares. Pero hiperhidrosis es que la zona esté húmeda. Si el paciente se sigue lamiendo, sigue estando con estas condiciones de humedad, entonces la presentación de los signos clínicos reincidirá. Y por último, el trauma autoinducido, debido a esa comezón exacerbada que genera que esos patógenos literalmente vuelvan a generar estragos, proliferen, generen daño. Entonces, ya quedamos que lo primero, regresaré un poquito. Aquí está. Estafilococcus pseudointermedius, la primera forma que genera daño es la producción de proteasas, enzimas proteolíticas. Pero también, vean, producen endotoxinas. Aparte de que produce endotoxinas, puede causar o se puede considerar que actúa como un superantígeno, exacerbando literalmente la producción de qué? De inmunoglobulinas E y también de citoquinas inflamatorias. Entonces, puede exacerbar también la producción de qué interleucina? La interleucina 31, complicando ese prurito. Por eso entonces soy tan insistente de que el tratamiento debe de ser de manera integral. Nuestro querido Staphylococcus pseudointermedius tiene mínimo 3 formas de seguir generando daño. Y aquí justo les pongo el ejemplo, epidermis, adhesión, colonización. También debemos tomar en cuenta el biofilm. Staphylococcus, aquí lo marca aureus, pero estamos hablando de Staphylococcus pseudointermedios, pero lo más importante es cómo, bueno, como les estoy marcando, entonces puede producir tanto esas proteasas, esas endotoxinas, y también que puede fungir como mega antígenos. Entonces ya lo vimos, proteasas, enzimas proteolíticas por parte de Staphylococcus pseudointermedius rompen la barrera cutánea, exacerbando, bueno, permitiendo el ingreso de más alérgenos, exacerbando la inflamación y la liberación de citoquinas proinflamatorias y prurigénicas. Y ahí también haciendo o literalmente abriéndole paso o haciéndole más fácil el trabajo a la interleucina 31. Listo. Y ahora, ya después de haber presentado relacionado a Staphylococcus pseudointermedios, ¿qué creen? También Malassezia pachydermatis puede generar este tipo de condiciones fungiendo como qué, como mega antígeno. Ya lo platicamos, también es importante controlar el trauma autoinfligido o que el hecho se estén rascando hasta automutilarse para que también el tratamiento sea eficiente, tanto para controlar a estos antígenos como también poder controlar el prurito con un tratamiento enfocado a controlar a la interleucina 31, oclacitinib, loquibemab, etcétera. Listo. Entonces, justo cuando nosotros estamos hablando del diagnóstico de la dermatitis atópica canina y el síndrome atópico cutáneo felino, ya lo vimos. Va desde el hecho de hacer una anamnesis adecuada,
las preguntas adecuadas, reseña, exploración general, exploración especial a nivel dermatológico, pruebas importantes realizarlos, desde una citología, una tricografía, lámpara de Wood, biopsia si se requiere, etcétera, lo que ustedes decidan, desde una PAF, etc. Ahora, que es algo muy importante que quiero recalcar y que no dejemos o echemos en saco roto, puesto que para el tutor algo que es preocupante pues es el prurito, puesto que el paciente se está rasque, rasque, rasque todo el día, rasque, rasque, rasque toda la noche, no descansa, el tutor tampoco descansa, entonces justo este prurito, aparte de que ya lo vimos, que hay que controlarlo, al momento que limitamos o vamos a atacar directamente la producción de leucina 31, pues al momento que se controla este prurito, también le damos una tranquilidad a quién, al tutor. Normalmente, la signología de esta enfermedad, tomando en cuenta un diagnóstico asertivo o enfocado a un diagnóstico asertivo, perdón, va desde los 6 meses hasta los 3 años de vida. Los signos clínicos, Tim, ya quedamos que hay triggers, detonadores, tomando en cuenta la presencia de alérgenos externos, que también van de la mano con qué, con las estaciones del año, porque también pueden ser estacionales o no estacionales. Un ejemplo, el polen. Pero bueno, también tendríamos justo esta influencia hormonal. Y signos clínicos tempranos de la patología incluyen eritema rostral, lamido palmar, plantar, prurito auricular y también lesiones a nivel de miembro anterior o posterior. Y aquí les pongo justo algunos, algunos ejemplos. Acuérdense, normalmente y al inicio no hay presencia de lesiones clínicas, nada, no hay presencia de lesiones más que ese prurito exacerbado. Las lesiones inician de manera focal, difusas, zonales, se van complicando conforme el paciente se sigue rascando hasta automutilarse. Y aquí justo se los pongo. Cuadros de otitis también se pueden presentar, hablando de otitis externa, otitis media. Y ahora, pioderma, superficial, profundo, ya literalmente con lesiones o zonas que están necrosadas, pero quedamos que se relaciona con estafilococcus pseudointermedios, que por 3 caminos te puede hacer daño. Generación de proteasas, liberación de esas endotoxinas, pero también justo que funge como un mega antígeno, permitiendo el ingreso de más alérgenos, pero también exacerbando la producción de interleucina 31. Y sin dejar a un lado a quién, malacesia paquidermatis. Y recuerden que también pacientes con síndrome atópico cutáneo felino, pero no debo dejar a un lado dermatitis atópica canina, desarrollan cuadros de qué? Conjuntivitis alérgica. Ahora, deben de tomar en cuenta este esquema que les presentaré, que es, bueno, que de hecho es el criterio de Fabrot. Seguramente lo han escuchado, que va de la mano para poder diagnosticar y aún más bien hacer un diagnóstico asertivo referente a esta patología o a estas patologías. Primero, la presentación de los signos clínicos cerca o por debajo o, bueno, en pacientes de 3 años de edad. Normalmente los perros o los gatos son indoor, son pacientes que viven dentro de casa. El tratamiento a base de glucorticoides es, bueno, responde, o el tratamiento, el prurito responde a glucorticoides. Ahora, el prurito normalmente es el primer signo que se ve. No hay lesiones, solamente tenemos prurito. Las zonas afectadas se encuentran en dónde? Bueno, en el miembro anterior o miembro anterior afectado, affected from fits. También tenemos a la pina afectada, estos inicios o las lesiones que se relacionan con otitis, pero no se ven afectados los márgenes de la pina o los márgenes auriculares. Tampoco se ve afectada la región dorsolumbar. Para cerrarlo, Tim, cuando cinco criterios Cuando se tienen 5 criterios, la sensibilidad del criterio de Fabrot es del 85% y la especificidad es del 79%. Cuando se tienen 6 a más criterios o cuando se marcan 6 criterios,
la especificidad incrementa hasta un 89%, pero la sensibilidad decrece o disminuye a un 58%. Entonces, no hay que rompernos mucho la cabeza. Siempre cuando tengamos pacientes con un mínimo de 5 puntos bueno, en base al criterio de Fabrot, ya se tiene un mínimo de un 85% de sensibilidad y 79% de especificidad, que puede ser un paciente con dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino. Y en base justo a este criterio, iniciar el tratamiento con Loquibemab o más bien o Clasitinib, que ahorita se los presentaré. Entonces, ya quedamos que para iniciar el tratamiento para los pacientes con dermatitis atópica canina o síndrome atópico cutáneo felino, lo primero es protocolo de descarte. Descartar ectoparásitos, continuar el prurito. Descartar pioderma y también hongos y levaduras, sigue prurito. Hacer el cambio a una dieta hipoalergénica, sigue el prurito y siempre en base a pruebas, por favor, médicos. Entonces, ahí ya tendríamos el punto que les platiqué. Hay que controlar, aparte de la inflamación, a nuestra querida interleucina 31. Ok, entonces, quiero controlar Staphylococcus aureus, que ya quedamos que tiene 3 puntos para generar daño: producción de proteasas, liberación de endotoxinas y también que funge como un megaantígeno. Aquí tenemos antibióticos con los cuales te puedes apoyar y posología para perros y para gatos. Ok, tenemos aquí a nuestra querida cefalexina, cefadroxilo, de 15 a 30 miligramos por kilogramo de peso, vía oral cada 12 horas, de 5 a 7 días. ¿Se puede prolongar el tratamiento? Claro que sí, bajo supervisión del médico veterinario zootecnista. Perfecto. También tenemos el cefpodoxima, clindamicina, lincomicina. Ahora, para controlar la malacesia, yo les recomiendo a quién, si tenemos a ketoconazol, pero también tenemos a quién, a litraconazol. 5 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas hasta por 3 semanas. Siempre tratamiento integral, porque recuerden que también puede generar bueno, que se relaciona con cuadros de hepatotoxicidad. Y ahora veamos justo fármacos como clasetinib y loquibemab, dosis para caninos, tomando en cuenta, insisto, tratamiento integral. Oclacitinib, 0.4 a 0.6 miligramos por kilogramo de peso, cada 12 horas, vía oral hasta por 14 horas. Después buscamos una dosis cada 24 horas, disminuyendo la frecuencia de la dosis y tomando en cuenta una dosis total, a dosis disminución. Y viene el Oquibemab, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 4 semanas. Aplicación subcutánea, tomando en cuenta que después de esta condición se puede incrementar la dosis de intervalo o la aplicación del fármaco. Aquí les pongo ejemplos de productos antipuriginosos. ¿Para quién? Para gatos. Tómenle en foto, como ustedes determinen, pero tómenlo en cuenta. Miren a quién tenemos. Maropitant, 2 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Enfocado indicación a qué? A prurito, perdón, refractario. ¿Ok? Y aquí tenemos también a oclacitinib, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas. También enfocado a controlar de manera rápida y disminuir el prurito y los signos de alergia. Pero ya vimos que siempre debe ser en un enfoque y un tratamiento integral. Entonces, a estas tablas yo con todo gusto se las comparto, pero ahorita si quieren tómenle foto, lo que ustedes requieran.